rápidamente el centro intelectual tiene su base, o aclarando, diríamos que cada uno de estos centros ocupa todo nuestro cuerpo. Se manifiesta en toda nuestra naturaleza, pero tiene un epicentro, tiene un eje. Y ese epicentro del centro intelectual precisamente es el cerebro intelectual. Aquí en la caja craneana tenemos entonces el epicentro, el eje de este centro intelectual. Sus funciones generales, usted diría, pensar, razonar, idear, imaginar, fantasear, inducir, deducir, sintetizar, analizar, comparar, asociar, calcular, conceptualizar. Todas estas funciones corresponden a nuestro centro intelectual. Realmente las conocemos y cada uno de estos centros tiene también su propia memoria y tiene también su propia inteligencia. Entonces estamos hablando de que no tenemos una sola memoria. No, cada centro tiene su propia memoria. No tenemos una sola inteligencia. Cada centro tiene su propia inteligencia. Asimismo, cada centro tiene su velocidad particular. Entonces, esto implica que cada uno se maneja con diferente tipo de energía, de combustible. Nosotros le llamamos hidrógenos. Así como usted tiene que la fuente de energía para los vehículos es la gasolina, usted ve que hay vehículos de gasolina, otros son vehículos de diésel, otros son vehículos eléctricos, y si son aparatos eléctricos, su fuente de energía puede ser de 110, puede ser 220. Usted ve que hay combustible, gasolina de diferente octanaje. Si usted necesita gasolina para una avioneta o para un avión, imagínese, para un avión supersónico es diferente a la gasolina que usted le pone a la moto. O imagínese el combustible líquido o sólido para una nave espacial. Usted ve que hay diferentes tipos de energías. Cada uno de estos centros, entonces, trabaja con diferentes tipos de energía. El centro intelectual que vamos a comenzar a trabajar, entonces tiene sus particularidades. La velocidad con que trabaja el centro intelectual es la velocidad más baja de los 5 centros. Diríamos que su tiempo de trabajo es mucho más lento, más extenso, entonces nos sirve como punto de referencia, como punto de partida para los otros centros. Diríamos que en lo que el centro intelectual hace una actividad en X tiempo, nosotros le pondríamos una actividad sobre una unidad de tiempo. 1 sobre 1 para que nosotros podamos sacar la relación comparándolo con los otros centros. Este centro intelectual, entonces, señores, es el más lento. Muchas veces creemos que el pensamiento es lo más rápido que tenemos. Pero como lo vamos a ir estudiando, resulta que el funcionalismo del centro intelectual es uno de los más lentos. Con relación a la inteligencia del centro intelectual, encontramos nosotros aquí la creatividad. La creatividad en ideas, en conceptos, en números, que se expresa en conceptos y en números. Este es el tipo de inteligencia del centro intelectual. Para su estudio, vamos a hablar de que cada uno de estos centros lo dividimos en 2.
La dualidad del centro intelectual es entonces la afirmación y la negación. Esa es la dualidad con que funciona nuestro centro intelectual. Vivimos entre el sí y entre el no. En este mundo de los funcionalismos mentales, hablamos del sí y del no, de la afirmación y de la negación. Pero cada uno de estos centros también lo podemos estudiar desde tres funciones puntuales. Aquí en esta división diríamos que es de acuerdo al grado de atención con que lo trabajemos. Cuando este centro trabaja sin ninguna atención, sin conciencia, en forma automática, en forma mecánica, decimos nosotros, entonces hacemos la primera división. Aquí tendremos su función mecánica. Luego tenemos la segunda función, la función emocional del centro intelectual. Esta ya funciona con atención dirigida, natural. Este funcionalismo va ya con curiosidad, con interés, con deseo de aprender, con deseo de saber. Y por último, tenemos la función intelectual del centro intelectual. Cada uno de estos centros, entonces, los vamos a dividir en estas partes. Repito, primero, en los dos funcionalismos de la dualidad. En el caso del centro intelectual, afirmación y negación. Luego, este centro tiene sus funciones mecánicas, sus funciones emocionales y sus funciones intelectuales, de acuerdo al grado de conciencia con que nosotros lo estemos trabajando. Con conciencia cero, cuando nosotros estamos en ese estado de soñar despiertos, cuando estamos en inconsciencia, entonces aquí tenemos las funciones mecánicas. Cuando ya tenemos la atención natural, normal, entran a funcionar las funciones emocionales. Y cuando le ponemos atención con esfuerzo, con voluntad, cuando queremos sacar lo mejor del centro intelectual y aplicamos toda nuestra conciencia, la autoconciencia, la voluntad y el esfuerzo, ahí entonces funciona con su mejor parte, la parte intelectual. Muy bien. ¿Qué encontramos nosotros en la parte mecánica del centro intelectual? Encontramos nosotros esos eslogans, frases prefabricadas, encontramos la cautela, la astucia, encontramos nosotros el funcionalismo mecánico de este centro. ¿Qué encontramos en la parte emocional? En la parte emocional vamos a encontrar el interés por aprender, el deseo de conocer algo, la curiosidad, la motivación por estudiar, la motivación por aprender y también el sentimiento de pesar, de lamentarnos por no saber esto, por no haber estudiado aquello, etc. Eso es parte del centro emocional. ¿Y qué encontramos en la parte intelectual? Del centro intelectual, ahí encontramos lo mejor. La inventiva, la creatividad, la originalidad en ideas intelectuales plasmadas en conceptos, plasmadas en números. Esos son los tres funcionalismos del centro intelectual. Pero también podemos encontrar en cada centro las funciones equivocadas, trabajos equivocados, innecesarios, inútiles. Estas funciones equivocadas pueden ser de variados tipos. Por ejemplo, cuando trabajamos exclusivamente con un solo centro, cuando cultivamos y desarrollamos un solo centro,
y los otros quedan completamente subdesarrollados. Completamente, diría usted, no los utilizamos, no los cultivamos. Cuando descuidamos los otros centros, y en esta sociedad actual tenemos un grave problema, porque en la vida actual se nos exige que seamos especialistas, que seamos profesionales. Entonces, puede ser que usted sea un hombre intelectual, que su trabajo y su profesión sea un médico cirujano que tiene que estar constantemente en estudios, toda una vida dedicada a la investigación, al estudio. O puede ser un científico de laboratorio, un científico realmente de laboratorio frío, distante, encerrado en sus investigaciones, etcétera. Únicamente desarrolla el centro intelectual y los otros se quedan subdesarrollados. O puede ser un general de un ejército en que tiene que desarrollar estrategias de guerra, en que tiene que concentrarse en todo ese tipo de estudio de estrategias y lógicamente que solo desarrolla el centro intelectual. O un investigador académico que se dedica a la filosofía, etcétera, encontramos que solo se desarrolla un centro. Entonces, la primera, diríamos, de las funciones equivocadas es cuando usted trabaja solo un centro, desarrolla solo el centro intelectual y como lo dibujamos en las caricaturas, con una cabezota enorme y nada más. Otro trabajo equivocado de este centro es aquel cuando nosotros desarrollamos con este centro actividades que no le corresponden, que le corresponden a otro centro. Por ejemplo, ¿qué le parece a usted si yo le digo que muchas veces con el centro intelectual queremos obtener placer sexual? El goce sexual, el placer sexual es un goce legítimo del ser humano, pero le corresponde al centro sexual. Pero hay personas que quieren obtener el placer sexual a través del centro intelectual. ¿Cómo diría usted? Pues sí, así funciona la pornografía. La pornografía funciona porque a través de ver imágenes, escuchar historias eróticas, ver escenas eróticas, la persona obtiene goce y placer sexual. Pero eso no le corresponde al centro intelectual. A la larga de esto, de este funcionalismo equivocado, lógicamente que viene la impotencia psicosexual, que cuando esta persona ya quiere llegar al acto sexual físico, fracasa, no puede. Diríamos entonces que este es el trabajo equivocado de los centros. Cuando el centro intelectual entra y quiere cumplir otra función que no le corresponde. Otro trabajo equivocado de los centros es cuando este centro trabaja tanto, agota los hidrógenos con que él trabaja y como lo seguimos forzando, tiene que robar hidrógenos del centro motor o hidrógenos del centro emocional o tiene que robar la energía del centro instintivo. Imaginemos que mañana tenemos un examen y el examen es de derecho civil y tenemos que estudiarnos todo el código civil esta noche y tenemos que estudiar otros libros también de consulta para la prueba de mañana a las 7 de la mañana. Nos pasamos toda la noche estudiando, memorizando. Como resultado, este centro agota toda su energía y como lo seguimos forzando a trabajar, roba de los otros. Pero si usted continúa, entonces por último roba del banco de energía, de la energía más potente y más poderosa, que es la energía sexual, y entonces estas energías
realmente comienzan a alterar el funcionamiento del centro intelectual. ¿Cómo se reconoce cuando una persona entra a funcionar con un centro equivocado, robando energía del centro sexual? Se reconoce porque entonces hay un sabor particular, un apasionamiento excesivo, una vehemencia. Usted diría entonces que tanta identificación, tanto apasionamiento, lo vemos nosotros en ciertas personas con sus trabajos intelectuales, sus fanatismos, etcétera. Ahí es cuando aparecen estos hidrógenos funcionando aquí, quemándose en el centro intelectual. A todo esto se le llama el trabajo equivocado de los centros. Usted diría que es un desorden. Es como que usted tenga una máquina, un vehículo, y usted quisiera meterle la primera velocidad y la segunda o el retro, innecesariamente. Así estaríamos nosotros funcionando con estos 5 centros.